Dios les bendiga, pueblo de Dios. La vez pasada el video que subí era sobre el bautismo con el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo y mi testimonio. Después de haber subido este video vi que algunas personas tenían ciertas dudas y gracias a Dios su duda se resolvió acerca de que sus lenguas que hablaban si eran de Dios o si no eran de Dios. Y el día de hoy vamos a ver este tema. Hay dos formas por las cuales tú no puedes estar seguro si las lenguas que tú hablas son de Dios. La primera es que tú hayas hablado muy pocas lenguas, entonces tú tienes la duda si realmente son lenguas de Dios, porque como fueron tan pocas, tu duda es si las hablaste, si fue tu imaginación, si no fue real. Si este es tu caso, entonces tú lo que tienes que hacer es orar a Dios y pedirle que te dé la confirmación, que vuelvas a hablar en lenguas para que tú ya no tengas dudas. La siguiente duda, que tú hayas sido bautizado con el Espíritu Santo y que las lenguas que tú hablas sean muchas, de diferentes, y que tal vez en tu mente haya entrado la duda, ¿y acaso esto será de Dios o será algo malo? Entonces, conforme a la palabra de Dios, el día de hoy vamos a ver si las lenguas que tú hablas son de Dios o no son de Dios. Hoy vas a descubrir, conforme a la palabra de Dios, si son de Él. Primeramente, es necesario saber de qué está lleno nuestro corazón para poder saber si lo que estamos hablando es porque Dios nos lo ha entregado. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice la palabra que si esto éramos antes, ya somos santificados por el Espíritu de Dios. Entonces, si esto fue antes y tú recibiste el bautismo con el Espíritu Santo, entonces tus lenguas son buenas. Pero si tú aún practicas la idolatría y todas las cosas que mencionamos aquí, entonces tenlo por seguro que las lenguas que tú hablas no vienen de parte de Dios. Vamos a ver otra parte más acerca de la obra de la carne. Esto lo encontramos en Gálatas 5, 19 al 21. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted es una persona que practica la hechicería, que se ha metido en el ocultismo, entonces tenga por seguro que las lenguas que usted habla son demoníacas. Pero si usted no está practicando ninguna de estas cosas que están escritas aquí, las lenguas que usted ha recibido son de Dios. Ahora vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Si en usted es lo que hay, los frutos del Espíritu Santo, entonces téngalo por seguro que las lenguas que usted ha recibido han sido de parte de Dios, y no lo dude en su corazón, porque sus lenguas son reales y son recibidas por el Espíritu Santo de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, aquí ya vemos cuáles son los frutos del Espíritu. Debe de haber en nosotros amor, gozo, paciencia y todo lo que mencionamos. Entonces, si usted está viviendo conforme a la palabra de Dios y en su corazón no hay rencor, si usted está sirviendo a Dios, entonces téngalo por seguro que las lenguas que usted ha recibido son legítimas, dadas de parte de Dios. Nosotros servimos al reino de Dios, pero también sabemos que hay otro reino, que es el de Satanás, y nosotros estamos en guerra contra el reino de Satanás.
Entonces Satanás en este tiempo lo que ha querido hacer es confundir, porque él sabe que cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, recibimos poder de parte de Dios. Entonces el enemigo no quiere que usted sea usado por Dios. El enemigo no quiere que usted hable en nuevas lenguas. Esta es la estrategia que Satanás está usando el día de hoy, quererle engañar y hacerle pensar que sus lenguas no son de Dios, sino que son demoníacas, lo cual es una mentira, porque la palabra de Dios dice que Satanás es padre de mentira. Él es el engañador. Entonces nosotros no debemos de creer a esos pensamientos. Inclusive Satanás va a levantar a personas en contra de usted para que le diga: las lenguas que tú hablas no son de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y creer a la palabra de Dios. Si no practicamos ya el pecado y todo lo que leímos anteriormente y solamente estamos sirviendo a Dios y todos los días pedimos perdón a Dios, entonces téngalo por seguro que las lenguas que Dios le ha entregado son de Él y no es ninguna cosa mala. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios hablando acerca de cómo Satanás no puede destruirse a sí mismo, y esto lo encontramos en Marcos 3, 23 al 26. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Creo que la palabra de Dios es muy clara. Entonces, ¿cómo va a ser posible que Satanás se oponga contra su mismo reino? Al contrario, Satanás se opone contra el reino de Dios, contra los que predicamos la palabra de Dios. Entonces, si usted está sirviendo a Dios, usted está predicando la palabra, usted por medio de la palabra está llevando a personas al arrepentimiento, ¿cómo cree usted que lo que usted tiene es algo demoníaco? ¿Cómo Satanás le va a poner un demonio para que usted predique la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser Satanás el que le da temas para que niños, secundarios, jóvenes, adultos vuelvan al arrepentimiento? Un reino dividido no puede prevalecer. Entonces creo que aquí nos queda muy claro saber si las lenguas que usted está hablando son de Dios o no son de Dios. Y hoy hemos aprendido la nueva estrategia que Satanás está haciendo, que piensen que las lenguas que usted está hablando no son de Dios. ¿Para qué? Para que usted tenga miedo y ya no las hable, y para que no pueda predicar la palabra de Dios con denuedo, con poder. Este es todo el mensaje que les quería dar, este pequeño mensaje. Dios les bendiga, sigan adelante, mis amados hermanos.